Eh, los macrófagos, cuando están en los tejidos dentro de la inflamación crónica, algunos de ellos tienen actividad enzimática, ¿verdad? Eh, en algunos casos pueden propiciarla, en otros casos pueden inhibirla. Hay algunas enfermedades en donde hay precisamente cambios de inflamación crónica relacionadas con la actividad enzimática. Regresando al caso del fumador crónico, ¿verdad? Hay una actividad proteasa muy importante en las personas que tienen tabaquismo crónico de muchos, muchos años de evolución, y esa actividad proteasa es la que destruye, ¿verdad? Los septos alveolares, los tabiques, y va generando con el paso del tiempo el enfisema. Entonces, los macrófagos pues, son importantísimos en la respuesta crónica, pero no son los únicos, ¿verdad? También tenemos a los linfocitos, ¿verdad? Eh, estas células también de linaje en la médula ósea, ¿verdad? Tienen que ver con la respuesta tanto humoral como celular. Y estas células, tanto de la línea T como la línea B, pues bueno, se encargan de producir múltiples citocinas que tienen efecto en el reclutamiento, regulación, ¿sí? Ya sea a la alza o a la baja de la respuesta inflamatoria. Los fibroblastos, ¿verdad? Eh, a diferencia de la inflamación aguda, aquí llegan los fibroblastos y se mantienen en los tejidos muchísimo tiempo en este microambiente dañado, iniciando con la regeneración del tejido. En algunos órganos, pues obviamente el fibroblasto nos va a producir un ambiente con colágeno, con sustancia fundamental, y nada más, nos va a crear solamente una cicatriz. Entonces, este proceso de regeneración, pues lo vamos a ver en algunos órganos, como por ejemplo en el corazón, ¿verdad? Cuando se presenta por ahí un evento de infarto, pues obviamente no hay regeneración de los miocitos, ¿verdad? Y se crea una cicatriz. Bueno, ahí los fibroblastos entran al quite, ¿verdad? Hay otros sitios en donde los órganos tienen cierta capacidad de regeneración y el fibroblasto produce matriz, pero también hay una estimulación de células madre que están ahí escondiditas en sus nichos y son estimuladas por ciertos factores que se liberan en el momento de la lesión y se activan para poder regenerar poco a poco ese tejido que está dañado. No sé, haciendo referencia, por ejemplo, al hígado o al riñón, órganos con cierta capacidad de regeneración limitada. Entonces, aquí es importante resaltar el tiempo de duración de la inflamación crónica. Si la inflamación crónica se vuelve persistente muchísimo tiempo, haciéndonos referencia a años incluso, pues obviamente eh, esta producción de enzimas, esta producción de ambiente tóxico dentro del tejido que está inflamado, muchas citocinas, etcétera, etcétera, pues a fin de cuentas va a conducir a un daño tisular persistente y en un momento el tejido, pues bueno, se va a escapar, ¿verdad? De esa posibilidad de recuperación, ¿verdad? Y refiriéndonos sobre todo a aquellos órganos donde tienen pues, capacidad de regeneración limitada, ¿verdad? En el caso del corazón, pues no hay problema, ahí se presenta el infarto, el paciente sobrevive, se limita la inflamación crónica, viene la cicatriz y se acabó, ¿verdad? Pero en otros sitios en donde sí hay capacidad de regeneración y donde la inflamación se puede tornar más persistente, ahí sí puede llegar un momento en donde el daño tisular pueda ser rebasado, ¿verdad? Pueda ser rebasado por la capacidad de reparación o de regeneración, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí un ejemplo que quedaría como anillo al dedo, ¿verdad? Es lo que es la cirrosis hepática, ya sea en su versión no alcohólica o en su versión alcohólica, ¿verdad? El alcoholismo crónico, conforme pues, se va incrementando en cantidad, en frecuencia, ¿verdad? Pues va generando una hepatitis primero, se le llama hepatitis, ¿verdad? Bueno, primero generan los cambios que ya les había mencionado, que de hecho ya lo revisamos y hasta donde tengo entendido lo van a presentar en su siguiente examen parcial, que es la próxima semana. Primero vienen los cambios de esteatosis, la hialina alcohólica, que se puede ver en los hepatocitos en el hígado, ¿verdad? Eh, Después, con el paso del tiempo, persiste, viene lo que es el hígado graso, ¿verdad? Y
Ya pasando esta etapa, si se incrementa la cantidad de alcohol, se incrementa la frecuencia, viene una inflamación en el hígado, una hepatitis, propiamente hepatitis alcohólica. Ya cuando hay una hepatitis alcohólica, ya incrementa la cantidad de apoptosis en hepatocitos, hay más muerte de hepatocitos, incluso en algunas zonas puede haber hasta necrosis ahí focal de hepatocitos, que están siendo agredidos por la gran carga que tiene pues metabólicamente, ¿verdad? Tratando de metabolizar tanta cantidad de acetaldehído, etcétera, etcétera, lo que implica los metabolitos del alcohol. ¿Qué ocurre cuando ya hay una hepatitis, verdad? Ya la hepatitis posterior a ello empieza a volverse muy activa o con gran actividad, con más necrosis y obviamente pues las células madre del hígado se activan y empieza a haber procesos de regeneración. Pero si persiste y persiste y persiste, pues va a llegar un momento en donde la regeneración de este órgano se va a volver torpe, se va a volver anómala, sin sentido, ¿verdad? Acuérdense que todos los órganos tienen una arquitectura propiamente microscópica y esa arquitectura pues está hecha por algo, ¿verdad? Si ese órgano tiene septos, si ese órgano tiene capilares, si ese órgano tiene sinusoides, si ese órgano tiene una cápsula gruesa o delgada, bueno, pues es por alguna razón, ¿verdad? Igual el sentido de la vascularidad, si tiene algún sentido en particular, pues obviamente es por algo, ¿verdad? Y el hígado, pues, ¿qué más podemos decir? Es un órgano con mucha arquitectura y con un arreglo vascular muy, muy propio de él, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre con este proceso de regeneración? Cuando ya la hepatitis crónica ya es muy severa, con mucha actividad, la regeneración se sobrepasa y llega un momento en donde la regeneración de ese tejido, entre comillas, sano, lo empieza a hacer a manera de nódulos. Y aquí tenemos una imagen de un hígado cirrótico. Vemos cómo es un hígado nodular, bueno, multinodular, nódulos, micronódulos menores a 1 centímetro. Ya es un hígado pequeñito, ¿verdad? Obviamente, pues ya con un peso de unos 700 gramos, 600 gramos, cuyo peso pues, debería ser mucho mayor, retraído, como encogido y multinodular. Vean en esta fotografía, que hay otro, pero todavía más reducido en tamaño. Vean los múltiples nódulos de regeneración. Obviamente, este proceso ya es irreversible, ya no hay manera de regresar este hígado a un funcionamiento normal. ¿Verdad? Claro, si el paciente, entre comillas, pudiera eh, detener el consumo, ¿verdad? Por alguna otra razón, porque sí ha habido casos, o la causa tal cual se frena momentáneamente, pues a lo mejor con ciertas medidas especiales con su médico especialista, su gastroenterólogo, pues podría prolongarse una mejor sobrevida, pero de entrada pues ya traen complicaciones a futuro por el solo hecho de tener la cirrosis. Entonces ya aquí hay una regeneración anómala, una regeneración atípica y ya es un órgano que no funciona adecuadamente. Entonces, todo esto consecuencia de la reacción inflamatoria crónica constante, persistente y cada vez mayor. Y esta es una imagen con hematoxilina y eosina para que vean esos nodulitos de regeneración. Me voy a regresar una. Hagan de cuenta que yo agarro por aquí un cortecito, aquí agarro una navajita de bisturí, le hago una sección y lo meto a procesar con la técnica histológica. Esta zona donde se ven aquí los nódulos, estos dos nodulitos que vean. Y ya me voy al micro y veo esto. Mira, acá está un nodulito y aquí este es otro nodulito. Mira, este que se ve completo es el nódulo completo de regeneración. Obviamente es un parénquima o son hepatocitos nuevos, pero que ya no siguen el patrón de la arquitectura, que en este caso como órgano es clave. Simplemente son nódulos que ya no tienen la misma funcionalidad y esto pues lo manifiestan clínicamente las personas que tienen cirrosis, empiezan a producir menos cantidad de proteínas. Ustedes saben que el hígado es la fábrica de muchas cosas, pocas proteínas de sangre, pocas proteínas del sistema inmunitario, pocas proteínas de la coagulación y pues todo eso se traduce a muchos estigmas de enfermedades que tienen ellos, ¿verdad? Otra muy importante es la circulación. La circulación se ve bloqueada por la presencia de este tejido cicatrizal colagenoso, ¿verdad? Y modifica el patrón de su circulación, ¿verdad? Y también pues trae a las múltiples eventos colaterales que tiene la cirrosis en otros órganos, como la aparición de varices en el esófago, etcétera, etcétera. Cheques esta imagen, aquí está un nodulito de regeneración y acá está otro nodulito de regeneración. Les voy a poner
la fotografía, esta misma, pero con un tricrómico de masón, para que vean. El tricrómico de masón, no olviden, es el que nos permite identificar la colágena en un color azul intenso y nos separa los dos nódulos de regeneración que se van a ver rojitos. Y pues ahora sí que con el masón no hay pierde, ¿verdad? Se sabe perfectamente que el tejido que rodea a los nódulos de regeneración es colágeno. Y aquí está, miren. Y se pueden ver más nódulos de regeneración. Vean la cantidad de colágeno que hay. ¿Sí? Es una fotografía ahora sí que microscópica, típica de una cirrosis hepática, diagnóstica en una fotografía histológica con tinción especial. Otro patrón de inflamación crónica es un tipo de inflamación crónica especial. Ya lo revisamos anteriormente, creo que cuando vimos células del tejido conectivo, platicamos un poquito de este apartado. Hay un patrón de inflamación que es crónica, pero que se caracteriza por la formación de lesiones nodulares, pero estas no son nódulos de regeneración, son lesiones nodulares, pero de tipo inflamatorio, son nódulos inflamatorios. Y este tipo de inflamación, caracterizada por estos nódulos, se le conoce como inflamación granulomatosa. Obviamente estos nódulos reciben el nombre de granulomas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los principales agentes causales de esta inflamación granulomatosa? Pues principalmente tenemos procesos de tipo infeccioso, ¿verdad? La presencia de infecciones como tuberculosis, lepra, algunos parásitos como los esquistosomas o incluso los cuerpos extraños, ¿verdad? Se genera inicialmente una respuesta inflamatoria de tipo crónico, ¿verdad? Llegan linfocitos, llegan macrófagos, hay producción de células plasmáticas, no se elimina el agente que nos da la lesión y posteriormente algunas de estas células empiezan a modificar su estructura, cambian un poquito su morfología y me refiero específicamente a los macrófagos y se transforman en unas células que se llaman histiocitos epitelioides. Estos histiocitos epitelioides eh, empiezan a arreglarse o acomodarse alrededor de nódulos de tejido inflamatorio. Algunos de estos histiocitos epitelioides se fusionan y forman células gigantes, que es un rasgo característico muy importante de los granulomas, la presencia de células gigantes, ¿verdad? Y se les llaman células gigantes porque, pues sí, efectivamente son células muchísimo más grandes que las demás células que están en los alrededores, muy visibles. Desde el objetivo 10 por se pueden ver. Las células con muchos núcleos pueden tener 15, 20 núcleos o hasta más, de gran tamaño, no sé, 50 micras, 60 micras. Y bueno, pues estas células empiezan a rodear esta lesión nodular inflamatoria, el granuloma. Tenemos dos tipos de células gigantes y yo creo que aquí es importante hacer la distinción entre una célula y otra porque, bueno, y esto es más para nosotros los patólogos, pero igual ustedes como médicos, como clínicos, ¿sí? No está de más preguntarlo, ¿verdad? Porque si tenemos un tipo de célula gigante, pues a nosotros nos puede hacer pensar en un probable origen de esa inflamación granulomatosa, ¿verdad? Tenemos dos tipos, una célula gigante que se le llama tipo Langhans y una célula gigante de tipo cuerpo extraño. La célula gigante tipo Langhans es una célula gigante en donde los núcleos, los múltiples núcleos, se arreglan en la periferia de la célula y forman como una especie de media luna o una especie de herradura. Algunos le dicen núcleos en herradura. Esas son las células tipo Langhans. Las células tipo Langhans son características de la infección por micobacterias. También las podemos encontrar asociadas a otras infecciones. A lo mejor no son de nuestro medio, porque aquí estamos más hacia el centro, pero en algunas zonas desérticas, les digo porque allá en la experiencia yo sí tuve casos que me llegaron de la famosa coccidioidomicosis, que son enfermedades infecciosas pulmonares crónicas, pero que se dan en ambientes muy desérticos. La coxi pues, es un hongo
y son hongos que pueden tener esporas que pueden vivir en zonas desérticas sin agua por muchísimo tiempo. Y luego los aspira la gente y pues, bueno, ya conocen el ciclo. Bueno, eso es a lo que me refiero. La coxi también puede darnos células parecidas a estas, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una célula gigante tipo Langhans o tengo una célula gigante tipo cuerpo extraño, yo puedo hacer la distinción entre una y otra y saber cuál es el origen del probable granuloma. O la célula de tipo cuerpo extraño, por lo regular los núcleos están acomodados todos en el centro, como si fuera, imagínense como si fuera una bolsa de canicas, en donde está la bolsita, que sería el citoplasma, y todas las canicas del centro son los núcleos, están dispuestos al azar y todos en el centro. Esa es una célula gigante de tipo cuerpo extraño. Obviamente, ¿cuál es la causa del granuloma? Pues un cuerpo extraño. ¿Qué es un cuerpo extraño? Pues cualquier cosa que sea externa al cuerpo. Puede ser un pedazo de tela, un pedazo de sutura, un pedazo de gasa, una piedrita, un pedazo de vidrio, ¿verdad? Entonces, el patrón de las células gigantes entre uno y otro es muy diferente, muy diferente. ¿Está? De hecho, cuando son por cuerpo extraño, así se le llama, granulomas de cuerpo extraño, ¿verdad? Y ahorita en nuestros tiempos, pues son cosas que se ven con relativa frecuencia porque una parte que ha evolucionado mucho y en donde se hacen muchos procedimientos y más porque pues son ya cada vez más accesibles por los costos, pues son las cirugías plásticas, ¿verdad? Y muchas cirugías plásticas implican colocar pues materiales externos, aunque sean hipoalergénicos, son cuerpos extraños, ¿verdad? Implantes, por ejemplo, o colocación de algunos materiales o líquidos ahí por debajo de la piel, ¿verdad? Bueno, todo esto conlleva a una reacción de cuerpo extraño y en unas ocasiones la reacción inflamatoria puede ser tan severa que pueden generarse granulomas muy grandes. ¿Sí? Hay personas que son más sensibles y pues sí, terminan por haciéndose ahí, haciéndose una resección de esa lesión granulomatosa porque a veces es en respuesta ante este cuerpo extraño. Bueno, entonces, los granulomas de cuerpo extraño son cosas que no son raras y les va a tocar a ustedes encontrarse en su ejercicio médico pues con algunos casitos. Algunos de ellos pues van a terminar en biopsia o resección y van a terminar con nosotros en patología. Y bueno, pues ya les vamos a decir, es un granuloma de cuerpo extraño. Ya dice, pues tuvo el antecedente de que por ahí tuvo una caída y ya pues, se puede observar incluso en las células gigantes, porque algunas de las células gigantes intentan comerse el agente extraño, se pueden ver que están rodeando al pedacito pues este, de lo que es el material, si es fibra vegetal, en el caso de una astilla, de algo que sea de origen vegetal, espinas, por ejemplo. Pero bueno, ahí puede verse el agente. ¿Qué ocurre cuando tenemos un granuloma asociado a una infección? Y aquí en este caso, pues obviamente ponemos el ejemplo más importante, que es la infección por micobacterias, ¿verdad? Se generan granulomas inflamatorios, pero estos granulomas también tienen otra característica interesante. Estos granulomas pueden tener necrosis en el centro, que ya lo revisamos y ustedes lo vieron desde el primer parcial, que es una necrosis de tipo caseosa, ¿sí? Cuando los granulomas son muy grandes o cuando el órgano está muy afectado por los granulomas, incluso si se aprieta, si se apachurra, el material que se drena es un material blanquecino como parecido al queso, por eso caseoso. Obviamente vamos a tener muchos histocitos epitelioides en la periferia de la zona necrótica y obviamente las células gigantes. Esta es una imagen de una tuberculosis, pero esta es una tuberculosis diseminada en todo el pulmón, lleno de granulomas, por lo regular frecuente en personas inmunosuprimidas como las personas que tienen VIH. Y vean, estos nódulos, aquí obviamente lo estamos viendo muy cerquita, ¿verdad? Con lupa, son nodulitos que a lo mejor cada nodulito mide 3 milímetros, 2 milímetros, pero el pulmón llenísimo, ¿verdad? Entonces, una tuberculosis miliar, cada uno de estos nodulitos es un granuloma. Otras presentaciones más raras de tuberculosis, por ejemplo, esta es tuberculosis peritoneal, que de esta pues ya nos hemos llevado algunas sorpresas aquí, sobre todo en las cirugías, cuando entran a operar a una mujer que sospechan algún cáncer que se ha extendido y en ocasiones no. Todos estos nodulitos que piensan que pueden ser implantes cancerígenos, ¿no? Son simplemente granulomas tuberculosos, ¿verdad? Pero bueno, la única manera de corroborarlo, pues es en el histológico y aparte
con la tinción especial, ¿verdad? Que obviamente ya se la saben ustedes. Entonces, aquí está un hígado repleto de granulomas. Aquí tenemos una columna fracturada, ¿verdad? Una tuberculosis en columna, que se le llama también enfermedad de Pott. Muy raro, ¿verdad? Pero sí han llegado casos así. Vean aquí cómo está la fractura. Aquí se pueden ver los granulomas y por fuera aquí los ganglios con granulomas, ¿verdad? Ganglios linfáticos. Y así se ven los granulomas en el histológico. Los granulomas en el histológico se ven como nódulos, ¿sí? Lesiones nodulares bien delimitadas. De hecho, desde aquí se pueden ver las células gigantes, miren. Esta de aquí es una célula gigante, esta de acá es otra célula gigante. Un acercamiento, vean, este es un granuloma, acá este es otro granuloma. Aquí no se alcanza a ver la necrosis gaseosa porque pues el granuloma está chiquito. Por lo regular, cuando aparece la necrosis gaseosa, pues los granulomas miden varios milímetros en diámetro, son más grandes, ¿verdad? Aquí son granulomas que pues estaremos hablando de a lo mejor un tamaño de unas 200 micras, 300 micras, entonces no, todavía no es tan grande, pero aquí se puede ver una célula gigante, esta que estoy señalando aquí. Vean el arreglo de los núcleos, vean cómo tiene los núcleos en patrón como si fuera en herradura o en media luna. Vean aquí, esta es clásica, ¿verdad? Clásica célula gigante tipo Langhans. Aquí está el citoplasma. Y todas las células que la rodean, todos estos son histocitos epiteliales. Muchos histocitos. Los histocitos son macrófagos. Se les dice epitelioides porque en algunas ocasiones, cuando se juntan mucho, aquí a lo mejor no tanto, pero cuando se apilan mucho uno sobre otro, pareciera dar una impresión que son células epiteliales, por eso se le dice epitelioides, ¿no? Y ya se quedaron con ese nombre. Pero son a fin de cuentas macrófagos modificados. Y bueno, si tenemos el caso de una enfermedad granulomatosa, nos llega una biopsia de piel, una biopsia de ganglio linfático, y vemos una enfermedad granulomatosa y vemos células de Langhans, pues obviamente estamos obligados a pedirle la tinción de Cyn-Nielsen. La tinción de Cyn-Nielsen que es para micobacterias. Y ya con ellas, pues poder corroborar la infección, ¿verdad? Ha habido ocasiones en donde el conteo de bacilos es muy poquito y a pesar de que están los granulomas muy exuberantes con la necrosis gaseosa, pero en ocasiones los bacilos prácticamente no se encuentran y pues hay que apoyarse ya en técnicas especiales más avanzadas como puede ser hibridación in situ, ¿verdad? Hasta inmunistoquímica, ya tenemos inmunistoquímica para poder encontrar los bacilos, ¿verdad? Entonces, porque sí, pues prácticamente se vuelven indetectables, ¿verdad? Otras enfermedades que también cursan con granulomas, tenemos enfermedades del sistema inmunológico, por ejemplo, la sarcoidosis, la enfermedad de Crohn, son enfermedades de etiología desconocida. La enfermedad de Crohn, que es una enfermedad que se presenta en el intestino, en el tubo digestivo, y forma granulomas, pero estos no tienen necrosis gaseosa y no tienen células gigantes tipo Langhans, entonces en este sentido pues se descarta, pero sí forman lesiones granulomatosas. Entonces, muy importante, ya con esto vamos a pasar a la parte final. eh, no se les olvide que la respuesta inflamatoria pues está gobernada por muchas cosas, por las citocinas, por las células, por las linfocinas, quimiosinas, complemento. Entonces, cuando llega la respuesta inflamatoria, y esto sobre todo aplica a la fase aguda, ¿verdad? Pueden encontrarse una respuesta que se le llama respuesta de fase aguda, y esto se debe a la liberación de mediadores clave como el factor de necrosis tumoral, interleucina 1, prostaglandinas, en donde llega esa primera parte de la enfermedad en donde el paciente se siente bien mal, le duele, tiene mucho dolor, hay fiebre, obviamente les digo malestar general, eh, aumento de volumen, ¿verdad? Todo esto es la respuesta de fase aguda. Les digo, puede haber una elevación de la temperatura corporal. Les digo, por lo regular, las fiebres son con relativa frecuencia vistas sobre todo en los niños, ¿verdad? Ya lo conocerán en pediatría, aunque la infección sea muy leve, una manera de manifestarlo en los niños es la fiebre. Ya en los adultos es diferente, ya no siempre se presenta la fiebre, aunque a veces sea la infección más fuerte, no hay.
o cuando ya llega la fiebre, en ocasiones, pues ya estamos hablando que la infección es muy intensa. Entonces, existen sustancias dentro de nuestro cuerpo que propician la elevación de la temperatura y estas sustancias se llaman pirógenos, que pueden ser endógenos o exógenos. No olvidar también las proteínas de esta fase aguda, muchas de ellas producidas en el hígado, en las células que están circulando en los glóbulos blancos, ¿verdad? Algunas de estas moléculas que se liberan en la fase aguda de una inflamación se pueden medir en la sangre. Existen pruebas de laboratorio que nos permiten medir estas sustancias, ¿verdad? Algunas de ellas que pues incluso ya existen de manera comercial y en muchos hospitales existen, se pueden medir en sangre, son el fibrinógeno, la proteína C reactiva, sobre todo proteína C reactiva se encuentra con mucha frecuencia, muy accesible, y son marcadores que cuando hay una respuesta inflamatoria muy intensa, estos marcadores en sangre están elevados, ¿verdad? Se liberan en grandes cantidades. Y obviamente pues van con correlación de que pues la respuesta inflamatoria está muy activa. Obviamente si la persona recibe tratamiento para remediar los síntomas, para liberar la infección, o si es una enfermedad de tipo inmunológica y se controla, la respuesta inflamatoria tiende a bajar, obviamente estos marcadores de manera indirecta pues también van para abajo, ¿verdad? Entonces son también de apoyo importante esto en la parte clínica y laboratorio. Sobre todo cuando hay una respuesta de fase aguda, en inflamación aguda, pues vamos a encontrar elevación de los leucocitos en la sangre, que se le llama leucocitosis, ya lo vivirán ustedes cuando estén en el hospital, tengamos una infección aguda, tengamos un absceso, un viejito que llegó con un absceso, que tiene una infección de vías urinarias, que tiene una apendicitis aguda, y vamos a encontrar los leucocitos muy elevados en la biometría hemática, ¿verdad? En ocasiones hay infecciones graves o intensas que pueden elevar muchísimo los leucocitos, que es lo que le llaman reacciones leucemioides, por la subida tan intensa de los leucocitos, pero si se controla la infección, los leucocitos descienden nuevamente. Como todo, hay excepciones a la regla. Hay algunas infecciones que pueden tener más cambios de leucopenia que de leucocitosis, algunas como la Salmonella typhi, la fiebre tifoidea, ¿verdad? Que obviamente no es tan común, ¿verdad? La mayor parte de las salmonelas son salmonelas no tifi, que son las que nos generan por ahí las infecciones clásicas estomacales por andar comiendo en la calle, ¿verdad? Muy pocas llegan a ser fiebre tifoidea. Las riquecias, por ejemplo, que bueno, tampoco no son de nuestro rumbo, pero también son infecciones que en algunos casos, más que leucocitosis, pueden bajar los glóbulos blancos. Muy bien, entonces, con esto terminamos el capítulo de inflamación. Yo creo que aquí lo importante es la retroalimentación, lo que se quedan ustedes de aquí de la plática, lo que sí les va a convenir y que sí deben de conocer. Y obviamente, pues la lectura. Es así, pues yo no se las puedo dar, ¿verdad? La lectura es de cada quien, es su autoaprendizaje y depende de cada quien. Voy a ver si el examen lo ponemos para el martes, para que me pasen por ahí el itinerario y pues va a ser examen por plataforma. Ya nomás nos va a quedar la parte de oncología. Llevamos 2 evaluaciones parciales. Eh, Voy a tratar de que en el caso de oncología, que va a ser una plática breve, ¿sí? Porque sí lo voy a resumir en cosas que en realidad sí deben de saber ustedes y a lo mejor lo estemos tomando en un periodo de unas 3 horas en la próxima semana. Ahí no les voy a aplicar examen, les voy a pedir un trabajo especial, pero ya se los comentaré para la siguiente semana. Entonces, el último examen parcial va a ser que vamos a tener de inflamación y obviamente el trabajo para que también pues puedan, los que no les fue tan bien puedan aliviarse en la calificación, va a contar como un tercer parcial. Pero yo les digo entonces en la siguiente semana y obviamente es relacionado a el capítulo de onco. Es la de parte de biología molecular de las neoplasias y ahí yo les aviso entonces. ¿Dudas, comentarios? Se me No, apareció aquí en muchas la gracias. pantalla. Perritos. A ver, fuerte, fuerte. Que no hay dudas, gracias. Ah, ok. No sé si se les apareció este cuadro de Microsoft. No logro quitarlo de esta máquina. Yo voy a tener que desinstalarle y todo porque
que sigue apareciendo, pero bueno. ¿Qué más? Pues lean, en realidad el examen va a ser del capítulo y lo que revisamos de acúmulos intracelulares, calcificaciones, sí, es acúmulos intracelulares, calcificaciones, sí, todo lo que es aterosclerosis, colesterolosis, jantomas, todo eso y el capítulo de inflamación aguda. Entonces, tentativamente queda el examen para el martes por plataforma. ¿Vale? Entonces, jefe de grupo, nomás ahí es para estar al pendiente, platicamos al ratito para ver los espacios. El día de mañana no nos vamos a ver, ¿verdad? Ya sería para la próxima semana entonces. ¿Vale? Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor.